con el sermón titulado La obediencia que obra milagros, tomémonos un tiempo para examinar a través de la Biblia y los profetas que lo que sigue a la obediencia es toda clase de milagros. Se han preparado toda clase de milagros como recompensa por la obediencia a la palabra de Dios. Por ello, la obediencia es un aspecto fundamental que encontramos en diversas historias bíblicas, como las de Noé, Abraham, Gedeón o la conquista de Jericó en los tiempos de Josué. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, él cumplió todas las instrucciones con un corazón obediente a la palabra de Dios. Además, cuando Dios le ordenó meter en el arca toda clase de animales, tanto limpios como inmundos, también obedeció sin vacilar. Como la vida de Noé se caracterizó por la obediencia absoluta, él y su familia pudieron salvarse, incluso cuando Dios trajo juicio sobre la humanidad. Así se evidencia esto en los registros bíblicos. La obediencia obra muchos milagros significativos. Quienes anhelan que ocurran tales milagros en nuestra iglesia deben, ante todo, tener la fe y la convicción de que hemos de obedecer la palabra de Dios absolutamente, tal como lo hicieron Noé, Abraham, Josué y Gedeón. ¿Cuántos milagros asombrosos descubrimos al mirar la Biblia? En Romanos capítulo 15, la Biblia dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. También afirma que la Biblia contiene palabra útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿por qué creen que Dios dejó registrada la historia de Noé y de Abraham en la Biblia? ¿Cuál fue el propósito de relatar la conquista de Jericó y la historia de Gedeón? Todos estos registros nos muestran que cuando dependemos plenamente de Dios y le obedecemos absolutamente, conforme a su voluntad, los milagros que vivieron Gedeón y Josué también nos serán concedidos a nosotros, con un poder multiplicado 7 veces en esta época. Entonces, ¿estamos viviendo realmente conforme a la voluntad de Dios, de manera que agrade al Padre y la Madre en nuestras vidas? Por favor, observen el mundo que nos rodea. ¿La gente del mundo sigue lo que Dios ha mandado? ¿Guardan el día de reposo? ¿Celebran la Pascua? La palabra de Dios advierte que donde hay desobediencia habrá juicio, tal como se describe en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Está escrito que cuando Dios venga a juzgar al mundo con fuego en los últimos días, castigará a todos los que no creen en Él, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las almas pecadoras, que pecaron en el cielo y fueron arrojadas a esta tierra, vivan una vida de obediencia al Evangelio de Dios, Él verá su arrepentimiento sincero a través de su fidelidad al Evangelio y las guiará de regreso al eterno reino de los cielos. Por eso es difícil encontrar milagros fuera de la historia de la obediencia, pues los milagros nacen de los actos de obediencia. Hoy veamos primero el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Veamos Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. En el capítulo 14, versículo 4 está escrito: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. El Cordero es Jesús, por donde quiera que va. Por donde quiera que va no significa que pongamos nuestra propia terquedad o pensamientos para seguir los mandatos del Cordero o seguir el camino del Cordero.
sino que dejemos todo nuestro juicio y pensamientos al juicio de Dios. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. En otras palabras, ¿quiénes son estas personas? Son las personas que son salvas. Los redimidos tienen la característica de seguir al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué significa seguirle por donde quiera que va? Cuando queremos ir en una dirección, pero el Cordero nos guía por otro camino, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir el camino del Cordero. No podemos prever el futuro, ni discernir con certeza cuál es el camino correcto y cuál es el equivocado. A veces aquello que consideramos bueno ha tenido una consecuencia negativa para quienes nos rodean. Por lo tanto, todos debemos ser personas que entienden y siguen fielmente la voluntad de Dios, que ve todo desde el principio hasta el final y gobierna sobre todo el universo. Dios también nos habla a través de Isaías, capítulo 55. ¿Qué dijo sobre sus pensamientos y los nuestros? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así, hay una gran diferencia. Por lo tanto, no debemos confiar en nuestro propio sentido común, ni en nuestros propios pensamientos, sino entregar plenamente nuestra vida al juicio y a la decisión de Dios. Todos debemos ser verdaderos hijos de Dios, aquellos que pertenecen al Cordero y han sido redimidos de la tierra, tal como se describe en Apocalipsis capítulo 14. Veamos ahora lo que Dios nos dice acerca de quienes se encuentran en la situación opuesta, acudiendo a Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La dureza y el corazón no arrepentido también pueden describirse como un corazón desobediente. Dios siempre nos guía por el camino de la justicia, pero debido a nuestra mala naturaleza, tendemos a seguir nuestra propia terquedad. Es cierto que en ocasiones puede ser necesaria cierta iniciativa personal. Sin embargo, conforme a la voluntad de Dios, todos los hijos de Sión debemos unirnos y participar activamente en la voluntad de Dios, dejando a un lado nuestras discrepancias personales. En cuanto a esto, Cristo explicó el principio de unidad al decir: yo soy la cabeza y vosotros el cuerpo. ¿Verdad? Veamos el versículo 5 de nuevo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sin duda, pueden surgir dos tipos de personas: aquellas que recorren el camino del Evangelio con un corazón obstinado y no arrepentido, y aquellas que siguen al Cordero por donde quiera que va con un corazón obediente. Entonces, ¿no todos deberíamos ser los hijos celestiales que siguen al Cordero por donde quiera que Él nos guíe? En el pasado, al observar las enseñanzas históricas de la Biblia, vemos que Josué, en la conquista de Jericó, no actuó según su propia obstinación, sino que siguió fielmente la estrategia que Dios le había dado. ¿Saben qué fue lo que Dios le mandó, verdad? Le ordenó que marchara alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y que en el 7º día la rodeara 7 veces. Al sonar las trompetas, todo el pueblo debía gritar al unísono, y la ciudad caería.
Josué no añadió sus propios pensamientos a lo que Dios le había mandado, ni ideó ninguna otra estrategia junto con sus oficiales para conquistar Jericó. Cuando actuó en obediencia a la palabra de Dios, Él obró de manera inesperada milagros asombrosos. Confirmemos esta escena en el libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad. ¿Qué pasará con el muro de la ciudad? Caerá. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, Jericó era el primer límite y el mayor obstáculo que debían conquistar. No obstante, Josué obedeció fielmente las instrucciones tal como Dios le había dado. No añadió sus propios pensamientos u opiniones diciendo: prefiero tomar este otro camino. O enviaré exploradores para conocer a fondo la situación interna. Separaré a los enemigos. Y luego emplearemos torres de asedio o armas para derribar las puertas y entrar. Dios no les dijo nada de esto. Simplemente les mandó que marcharan alrededor de la ciudad una vez al día. Era una estrategia extraña. Desde nuestra lógica humana, carecía de sentido. Solo marchaban alrededor de la ciudad una vez al día. ¿Cómo lo verían sus enemigos desde dentro? Los israelitas no estaban allí para hacer un picnic, y sin embargo, lo único que hacían era rodear la ciudad una vez al día. No obstante, al 7º día, tras dar diligentemente 7 vueltas y gritar conforme al mandato de Dios, ¿cuál fue el resultado? Veamos el versículo 20. Veamos el capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y... ¿qué sucedió? Tal como Dios había dicho, el muro se derrumbó. Si observamos todo lo que ocurrió en Jericó, podemos entender que fue el resultado de la obediencia absoluta de Josué. Cuando Dios nos revela su voluntad, todos los hijos de Sión debemos participar en ella con un mismo corazón. La Biblia dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando Cristo, el Cordero, guía y dirige todas las cosas, en lugar de que los hijos de Sión pregunten, ¿no sería mejor hacerlo así? ¿O y si lo hacemos de esta otra manera? Todos deberíamos unirnos en la voluntad del Padre y de la Madre y seguirla con fidelidad. Solo entonces Jericó, que parecía una fortaleza impenetrable, fue entregada fácilmente en manos de los israelitas. Hermanos, la obediencia obra milagros. Si somos desobedientes y seguimos aferrándonos a nuestra terquedad y a un corazón no arrepentido, es inevitable que surjan conflictos incluso en Sión. Cuando Dios nos muestra su voluntad, todos debemos ser aquellos que moran en ella, donde quiera que Él nos guíe. Examinemos cómo la obediencia produjo milagros en la historia de Gedeón. Jueces capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón:
El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Como bien saben, a través de los guerreros de Gedeón, Dios liberó a Israel de la opresión de los madianitas. También en este caso, Dios diseñó una estrategia que desafiaba por completo el sentido común. Aunque el enemigo contaba con 135.000 soldados y Gedeón solo disponía de 32.000, Dios dijo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. De los 32.000, 22.000 volvieron a casa. Los madianitas estaban completamente armados, con equipamiento de última generación, y representaban una fuerza imponente. En cambio, los israelitas, con apenas 32.000 hombres mal equipados, no tenían posibilidad alguna de victoria, ni siquiera si todos entraban en la batalla. Sin embargo, Dios ordenó a Gedeón que enviara de vuelta a todos los que tuvieran miedo. Esa fue su estrategia. Apartar a los que estaban presentes físicamente, pero carecían de fe en Dios. En realidad, Dios estaba seleccionando a aquellos que dependían únicamente de Él y confiaban en Él con fe absoluta. Quedaron 10.000 hombres. Aún así, ¿qué dijo Dios sobre esos 10.000? Todavía son demasiados, reduce su número. El sentido común diría que con 135.000 enemigos y solo 10.000 aliados, cada hombre tendría que luchar contra 13. En una guerra convencional, el número de soldados suele determinar la victoria, pero Dios insistía en reducir aún más su número. ¿Acaso Gedeón dijo no ni siquiera una vez? Continuemos con el versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Al final, solo quedaron 300. Dios hizo que 300 se enfrentaran a 135.000. ¿Acaso Gedeón protestó diciendo, Dios, si sigue reduciendo nuestro número, ¿nuestras posibilidades de victoria disminuirán? Gedeón dependía plenamente de Dios y dedicó su tiempo a obedecer fielmente cada una de sus instrucciones. Al hacerlo, comenzaron a ocurrir milagros asombrosos. Pasemos al versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Vayamos al versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bethsita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat.
Se volvieron unos contra otros y comenzaron a atacarse entre sí, arriesgándose a la aniquilación total. En la escena en la que Dios salvó a los israelitas de la opresión de los madianitas, ¿qué papel desempeñó Gedeón, que actuó como mediador? ¿Y qué hay de Josué, que también desempeñó ese papel durante la conquista de Jericó? Su función fue reflejar plenamente la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra con la obediencia. Y así, sin lugar a dudas, ocurrieron milagros. ¿Derrotar a 135.000 con solo 300? Eso sería prácticamente imposible, incluso según los estándares militares modernos. Sin embargo, vencieron en una guerra convencional y con una desventaja numérica abrumadora. Es difícil encontrar algo semejante en toda la historia de las guerras. Por favor, recuerden que la obediencia a la palabra de Dios siempre produce resultados que son como milagros. Debemos esforzarnos por obedecer la voluntad de Dios en todo momento y lugar, incluso en situaciones como la del aposento alto de Marcos. ¿Quién nos dice que estemos unidos y en armonía? Son las sinceras palabras del Padre y de la Madre que nos han llamado en esta época. Aunque nos repiten una y otra vez que si estamos en unidad todo saldrá bien, muchas veces nuestros propios pensamientos prevalecen sobre esa unidad. Desde una perspectiva humana, nuestras ideas pueden parecer únicas y valiosas, pero según la Biblia los problemas surgen por nuestra terquedad y por un corazón no arrepentido. Entonces, ¿qué debemos hacer siempre conforme a la palabra de Dios? Debemos unirnos y vivir en armonía. Si hay algo que beneficia al Evangelio, incluso si es algo que personalmente deseo hacer, debo ceder y dar prioridad a los miembros nuevos para que tengan la oportunidad de participar. En este contexto, el Evangelio sin duda alcanzará una asombrosa serie de milagros en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, debemos cumplir nuestro papel como mediador, obedeciendo únicamente las palabras que nos han dado el Padre y la Madre. Cuando Jesús dijo, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar», Pedro, aunque estaba agotado tras haber trabajado toda la noche sin éxito, obedeció el mandato de Jesús, y lo que sucedió a continuación fue inimaginable. Está escrito que los peces, que no habían sido pescados toda la noche, parecían haberse juntado para una reunión y quedaron atrapados en la red que Pedro lanzó, llenando 2 barcas hasta el punto de casi hundirse. Para ser testigos de milagros como este, todos debemos tener la fe para seguir la palabra de Dios por donde quiera que nos guíe. No fue un milagro concedido únicamente a Josué. Dios, que obró aquel milagro en tiempos de Josué, sin duda también realizará milagros hoy, mientras llevamos a cabo la misión de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, como los miembros de nuestra familia de Sion están repartidos por todo el mundo y provienen de contextos y estilos de vida muy diversos, es natural que nuestras opiniones no siempre coincidan. Esto puede dar lugar a desacuerdos sobre lo que cada uno considera bueno. Al actuar así sin darnos cuenta, podríamos herirnos unos a otros o causar dolor involuntariamente, ¿verdad? Pero el Padre y la Madre no quieren eso. Entonces, ¿cómo debemos tratarnos los unos a los otros en Dios? Amaos los unos a los otros. Dios ha definido el amor con las siguientes cualidades. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Según 1 Corintios capítulo 13, Dios ha delineado con detalle qué clase de amor desea Él. Todos debemos estar unidos a través de ese amor. Debemos animarnos y apoyarnos mutuamente, fortaleciendo a los que están cansados, para que en obediencia a la voluntad del Padre y de la Madre, aceleremos la predicación del Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo ello con un solo objetivo: regresar cuanto antes a nuestra patria, el eterno reino de los cielos. Dios ordenó a Josué que marchara alrededor de la ciudad cada día, que el 7º día la rodeara 7 veces y que todo el pueblo gritara a una sola voz.
A Gedeón Dios le mandó reducir su pequeño ejército una y otra vez, hasta que solo quedaran 300 hombres, y entonces le dijo, ve y derrota al enemigo. Desde una perspectiva humana, la idea de vencer a 135.000 hombres con solo 300 guerreros era completamente inimaginable. Sin embargo, como era la palabra de Dios, Gedeón obedeció con absoluta fidelidad. Y entonces ocurrieron cosas más allá de su imaginación. En plena oscuridad, sin poder distinguir entre amigo o enemigo, los madianitas se confundieron y comenzaron a atacarse entre sí. Fue un fenómeno milagroso. Por lo tanto, recuerden siempre que los pensamientos de Dios están cientos, incluso miles de veces por encima de los nuestros. Él nos guía por caminos que no tienen comparación. En lugar de pensar, funcionaría mejor si lo hiciéramos así, o sería preferible de esta otra manera. Debemos decir con fe, esta es la voluntad de Dios. Aunque a veces queramos tomar otro rumbo, debemos ceder y caminar juntos, en unidad, con todos los miembros de nuestra familia de Sion. ¿No es esta la unidad y la armonía que tanto desean el Padre y la Madre? Esforcémonos todos por vivir de esta manera. Veamos Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Dios nos dio este mandato, así como dio instrucciones a Josué y Gedeón. Hoy nos ha confiado esta misión. Predicad el Evangelio a toda criatura. Este es el mandato que hemos recibido de Dios. En Isaías capítulo 41, Dios asegura a su pueblo que le ayudará y estará con él hasta el fin para que no tenga miedo. En pocas palabras, mientras recorremos el camino del Evangelio, no debemos temer ni esto ni aquello. ¿Por qué habríamos de temer si Dios está con nosotros en esta obra? Él nos dice que creamos en Él, que caminemos en obediencia mientras Él obra milagros y que simplemente observemos cómo se manifiestan los resultados. Nos ordena que vayamos y compartamos el Evangelio con todas las personas, confiando plenamente el resultado a Él. En poco tiempo, con la finalización del Evangelio, seremos testigos de la maravillosa obra de contemplar el eterno reino de los cielos. En lugar de anteponer nuestra terquedad o un corazón no arrepentido, alineémonos siempre con la voluntad de Dios y unámonos en ella, esperando que todos recibamos una generosa bienvenida en el eterno reino de los cielos, donde Padre y Madre nos guían. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.